Néstor, creo que ya tenemos también a nuestro siguiente invitado, así que sería bueno que anuncies qué tema vamos a tratar de inmediato. Sí, le damos la bienvenida al doctor José Naupari Wong, constitucionalista, para analizar un poco el tema de esta denuncia que ha hecho Juntos por el Perú. Con la bienvenida al doctor Naupari, sobre este tema de la denuncia de Juntos por el Perú, digo, con respecto al tema electoral. ¿Cuál es la visión, cuál es la percepción que tiene y el resultado que debe lograrse con la denuncia que se ha formulado ya a la instancia más importante, la Junta Nacional de Justicia? Bienvenido, doctor Naupari. Muy buenas tardes con ambos. Espero que se encuentren bien de salud, igual que sus familiares en primer lugar. Respecto a la denuncia, en realidad es la única entidad a la que en principio podían ir, ¿no? Recordemos que el jefe nacional de la OMPE es designado por un previo proceso, evidentemente, de selección por la Junta Nacional de Justicia. Y es la Junta Nacional de Justicia la única que podría removerlo por la comisión de falta grave, según lo prevé la Constitución. La cuestión sería si es que nos encontramos ante un supuesto de falta grave o no. Y ahí entraríamos a un tema más de detalle sobre si realmente ha habido un reprocesamiento o lo que ha habido es, entre comillas, un control de calidad, que no es lo mismo, ¿no? Ello no es menor porque estamos hablando de que el único supuesto en el cual te puedan remover del cargo es falta grave. Entonces, y por lo que dijo, incluso en el documento, al cual agradezco que hayan tenido ocasión de remitirlo, para su revisión, en la propia sesión de la Comisión de Fiscalización que se cita, el señor jefe nacional de la OMPE refiere que del procesamiento de actas que se lleva a cabo en la ODP hay una revisión, tipo como si uno tuviera un ISO, ¿no? Dentro de la sede central y del 100% de actas que han sido procesadas hasta la fecha en que fue la sesión, solamente 104 habrían sido, digamos, retiradas de la contabilización y pasadas al jurado electoral especial. Es decir, procesadas estuvieron, reprocesadas en sentido estricto, no. Lo que ocurre es que el dato no cambió, lo único que pasó es que, formalmente hablando, esa acta que debió haber sido observada desde un primer momento, fue contabilizada. Y producto de esa revisión de oficio que hace la OMPE, se retira del cómputo y se va al jurado electoral especial. Pero el procesamiento ya se dio. ¿Dónde? En el jurado en la ODP. ¿Qué es lo que hace la OMPE? La OMPE lo que termina haciendo es revisando lo que hacen las ODPs. Ahora, lo que también dijo en esa misma sesión de la Comisión de Fiscalización el señor jefe nacional es que sí tendrían un instructivo que regulase eso. Instructivo que, por cierto, no hace referencia el documento de JP, pero lo que corresponde ahora, porque es una denuncia y los procedimientos sancionadores se tramitan de oficio, es que la Junta Nacional de Justicia acusa recibo de esa denuncia y determine, previa diligencias e investigaciones preliminares, evidentemente, si es que hay lugar o no al inicio de un procedimiento sancionador. Miguel Ángel. Sí, el tema es interesante desde el punto de vista de Juntos por el Perú, de que han denunciado efectivamente al jefe de la OMPE ante la Junta Nacional de Justicia, y por supuesto lo que están reclamando es que por qué arbitrariamente tomaron la decisión en la OMPE de hacer un nuevo recuento, cuando se supone el mismo jefe de la OMPE, el señor Piero Crovetto, había dejado de lado y aclarado que eso no es posible justamente ante el Congreso de la República. Eso por un lado. Por otro lado, las muestras, las pruebas que tiene Juntos por el Perú, efectivamente, los pantallazos demuestran que, por ejemplo, un día tenían 105 votos, por decir una referencia, y al día siguiente tenían 100. Al tercer día tenían 95. Entonces, ¿cómo puede explicarse justamente ese tipo de cuestiones? ¿Dónde está la legitimidad respecto de la actuación misma de la OMPE? Para que conozcan los ciudadanos. Ya, a ver,
En principio, habría que recordar que una cosa es contabilizar los votos y otra cosa es procesar los votos, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Formalmente hablando, ¿el acta estuvo procesada? Sí, estuvo procesada. ¿Ha habido un reprocesamiento de actas? No, no ha habido un reprocesamiento de actas. Lo que ha habido es una revisión de un acta que ya fue procesada, bueno, en realidad de 104 actas, efectivamente, que han sido las que se han sido objeto de modificación. Victoria Nacional también estaba justamente haciendo la denuncia respecto de 5 mesas, y que el problema ahí pasa por el hecho de que en un primer momento te coges de la data del ODP, la registras, eso automáticamente se pasa al sistema, y en el sistema, ¿no es cierto?, aparece como acta contabilizada. La OMPE, en su sede central, lo que termina haciendo es, oye, vamos a revisar cómo está chambeando la ODP. Entonces, y de pronto ve, oye, esta acta contabilizada en realidad tiene causales de observación. Y como tiene causales de observación, no debe haber sido contabilizada. Ojo, ya está procesada. Sino que esta acta procesada tiene que ir observada al jurado electoral especial, y el jurado electoral especial tendrá que definir cómo resuelve la observación. Si la anula, si la convalida, o si modifica el contenido dependiendo del tipo de error. O sea, si por ejemplo es un tema vinculado a las firmas de los miembros de la mesa de sufragio, si es un tema vinculado a elegibilidad, si es un tema vinculado a que de repente el total de ciudadanos que votaron del acta de escrutinio difiere del total de ciudadanos que votaron del acta de sufragio, si es que alguno de los votos, alguna de las oraciones políticas supera el total de votos emitidos en esa mesa, ¿no? Si tienes votos impugnados o no, y de repente la ODP termina contabilizando un acta que no corresponde. Entonces, el término de sentido estricto no es que has procesado de nuevo, sino que lo que ya procesaste lo has revisado. Ahora, ciertamente, y en eso sí coincido, en que lo que debió haber hecho la OMPE antes del día de la elección, efectivamente, porque ese tema sí lo llegó a explicar en la sesión de la Comisión de Fiscalización del miércoles de la semana pasada, claro, después de la elección, que tendría que haber sido antes, es señalar que efectivamente la sede central, producto de su control de calidad, varias instituciones la tienen, el propio jurado tiene como 2, 3 ISOs, creo, si mal no recuerdo, no, por lo menos uno tiene, pero creo que ya tiene 2, 3. Producto de este control de calidad, iba a revisar el trabajo de sus sedes de, entre comillas, primera instancia, las ODPs. No es que digamos, o sea, ya, efectivamente, tenía 108, poniéndome en el caso de Victoria Nacional, por ejemplo, y luego pasé a 100. Y claro, dicen, oye, ¿cómo así bajé 8? Bueno, bajé 8 porque un acta que fue contabilizada no debe haber sido contabilizada, pero es que esa acta no aparece, o le cambio la cifra, sino que la saco del cómputo y la mando al jurado electoral especial para ser objeto de observación. No es que te altero la cifra, te la mando al jurado electoral especial para que sea el jurado electoral especial el que determine cómo resuelve la observación. Entonces, por ello es que en realidad el tema en sí mismo no es, digamos, un tema de reprocesamiento, sino del hecho de que este control de calidad, entre comillas, control de calidad, debió haberse explicitado antes del día 11, ¿no? Porque ciertamente, si usted ingresa a estas 104 actas que han sido objeto de reprocesamiento, bueno, de reprocesamiento de retiro de la contabilización, usted va a ir en la parte derecha de esa acta, ¿no? Digamos, cuando usted ingresa ahí el número del acta, el memo con el cual la OMPE le dice a la ODP, oye, causita, te quinceaste, nunca debiste contabilizar esta acta, mándale al jurado electoral especial. Y el memo está ahí. El problema es que ciertamente este control de calidad, entre comillas nuevamente, el control de calidad debió haber sido explicado antes del 11 de abril. Es como el caso del SEA, ¿no? El sistema de computarizado de redundancia de contabilización de los votos, ¿no? Entonces, el SEA supuestamente tendría que implicar la digitalización de todo el acta. Sin embargo, hemos visto que, por lo que se veía a veces en las redes, solo se digitalizaba la sección de escrutinio y no todo el acta, cuando en realidad la lógica del SEA es que se digitalice todo el acta, por ejemplo. Entonces, y también tenía que haber salido a explicar el señor jefe de la OMPE que se iba a aplicar el SEA y dónde se iba a aplicar, porque el SEA, este sistema informático en el cual el presidente de mesa digita, por eso sale la firma de los miembros de mesa, no es nuevo, ya se viene aplicando por lo menos desde el 2017.
¿no? Claro, fueron aplicando ese tipo de voto electrónico poco a poco, ¿no? O sea, pero ya existía. El tema es que eso debió haberse dicho antes del 11 y no después del 11, donde el cual efectivamente surgen interrogantes y cuestionamientos como los que hemos venido viendo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que puede estar pasando, un problema de comunicación, un problema de explicación previa sobre los procedimientos y en consecuencia podríamos estar pensando los electores que lo que está ocurriendo dentro de la OMPE está claro para todos y que en todo caso una buena comunicación resuelve el tema. Y no habría por qué en todo caso seguir con el proceso que ha planteado más de un partido, no solamente Juntos por el Perú. Claro, ahí lo que ocurre efectivamente es que la Jefatura Nacional va a tener que probar, porque la denuncia ya está hecha y si la Junta Nacional de Justicia decide iniciar el procedimiento sancionador, es que esa directiva del control de calidad de las actas existe. ¿Y cuándo se aprobó? Entonces, si logran probar que ese control de calidad, porque no hay reprocesamiento, existió y se aprobó antes del 11 de abril, lo que hizo a partir del 11 de abril, está bien y el problema sería comunicacional. Si es que ellos no tuvieran la norma que los legitimase en el marco de este control de calidad, decirle a la ODP, oye, corrige, en consecuencia ahí había un problema, salvo que la OMPE se la quiera jugar para decir que como la ODP está por debajo de la OMPE, que es la Jefatura Nacional, y te aplico la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, y yo sí tengo la competencia de oficio de enmendarte la plana si es que tú cometes un error, si es que no tuviera directiva, y remitirse a esa norma general. ¿Podría hacerlo? Podría hacerlo, pero me queda clarísimo que el tema comunicacional previo al día de la elección, como le digo, el tema del CEA, ¿no? El tema de este tema de que lo iban a hacer ese control posterior y, claro, transparente es, sí, porque yo puedo descargarme el memo, puedo saber cuáles son las 104, pero el tema es que debía haberlo sabido que eso iba a ocurrir antes del día de la elección y no después, cuando tengo que bajarme el memo, tengo que bajarme el acta. ¿Por qué creo que en realidad, en sentido estricto de regularidad, sería un poco más complicado que haya? Porque el acta se escanea, punto 1. Punto 2, recordemos que tenemos hasta 5 ejemplares del acta electoral, a la ODP, al JE, a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones, y por ahí el personal acreditado ante la mesa de sufragio a alguno de ellos, porque fueron 18, solo tienes un ejemplar más. Es decir, tratar de adulterar el contenido de un acta con 4 ejemplares, incluido 1/5 que puede ir a un personero de mesa, es bastante complicado. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces en el tema de la denuncia, José, en el proceso? O sea, en el tiempo. ¿Cuál es el tiempo, el plazo y cuál puede ser la decisión de la Junta Nacional de Justicia donde ha llegado la denuncia de Juntos por el Perú? Porque lo que se está jugando Juntos por el Perú es su permanencia con el número de congresistas que tiene acreditado. Entonces, es una situación bastante delicada, pero en el tema de procedimiento, de tiempos, ¿cuál es el espacio? Bueno, primero que en realidad habría que recordar que así declararse infundada la denuncia de Juntos por el Perú, eso conllevaría, en el peor de los casos, a la destitución del jefe de la OMPE, pero no a que se anule la elección o que se haga el reconteo, porque eso no es competencia de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, lo que ha hecho Juntos por el Perú es denunciar por presunta falta grave al señor jefe nacional de la OMPE. Entonces, eso no va a retrotraer el cómputo, no va a generar una nueva contabilización de las actas, y el tema va a tener que esperar porque ahorita todavía falta 20% en Lima y en otras circunscripciones también. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta denuncia, como le comento, siendo un procedimiento sancionador, Juntos por el Perú no tiene la condición de parte, va a tener que ser tramitada por el área respectiva de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia va a hacer una indagación preliminar y va a determinar si hay lugar para que se inicie un procedimiento disciplinario por presunta comisión de falta grave o no. Y bueno, y si hay presunta comisión de falta grave o no, lo tiene que, evidentemente, que remover. Y ahí es un tema muy interesante, ¿no? Porque en realidad tendría que
volverse a llevar a cabo un proceso de selección de jefe de la OMPE. Ahora, esto igual pasaría los 30 días hábiles, sin tomar en cuenta incluso la indagación preliminar, y para eso ya estaríamos en segunda vuelta. Y una de las esencias del proceso electoral es la preclusión, con lo cual la denuncia no retrotrae la elección. Correcto, clarísimo. Miguel Ángel, ¿alguna intervención? Adicionalmente a este tema, José, me gustaría preguntarte más bien algo relacionado a la campaña en sí y cómo es que con tanta facilidad podemos decir que vamos a eliminar la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y todos los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Claro, otros podríamos hablar, por ejemplo, de reformas, pero así de un solo plumazo vamos a eliminar, de acuerdo a Pedro Castillo, el TC, la Defensoría del Pueblo y no sé qué otras organizaciones. ¿Cómo ves tú el panorama y realmente para que expliques a la ciudadanía cuál es el procedimiento? Porque realmente estamos en una democracia, por más que querramos a veces restarle importancia, pero esta es una democracia que tenemos que todos los peruanos contribuir a consolidarla, porque ese también es el mecanismo fundamental para nuestra gobernabilidad y el respeto a las instituciones. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, yo he pasado por ambas instituciones, pero mi comentario va a ser absolutamente imparcial. De que formalmente se puede suprimir, sí, formalmente se puede suprimir, pero para ello hay camino. ¿Cuál es el camino? El 206 de la Constitución, ¿no? Que te dice que para ello tienes que presentar un proyecto de reforma constitucional, eso lo va a ver el Congreso, eso no lo puede hacer el Ejecutivo a sola firma, requiere 66 votos y el referéndum u 87 en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Eso, más allá de ser una promesa de campaña, desde nuestro punto de vista es materialmente inviable si tomamos en cuenta que Perú Libre, tiene solo 34, 38 congresistas. Yo no sé de dónde sacaría 87. Es más, ni siquiera sé de dónde sacaría 66. Sin duda que puede haber críticas a cómo ha sido configurada la Defensoría, en el sentido de que en realidad tiene solamente la magistratura de la persuasión, que no tiene capacidad coercitiva, que a veces no le hacen caso, ¿no? Que antes hemos terminado teniendo defensoría por todos lados, ¿no? Defensoría del asegurado, defensoría de la policía, defensoría del consumidor, en vez de consolidar toda la defensoría del pueblo, que es justamente el organismo autónomo. Pero creo que son reformas que se pueden dar dentro sin necesidad de desaparecer de la Contraloría. Respecto al Tribunal Constitucional, ahora, por cierto, recordemos que en el caso de la Contraloría, que en el caso de la Defensoría, en realidad es una institución meridianamente nueva, ¿no? Entró a nuestro ordenamiento con la del 93. En el caso del TC, bueno, teníamos el antecedente del Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Puede desaparecer? Sí, puede desaparecer y puede terminar mandándose esta competencia para ver procesos de inconstitucionalidad y demás a la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. Sin embargo, nuevamente también requerimos de una reforma constitucional. O sea, no es que, porque a mí se me ocurre, yo voy a hacerlo. Y ahí entramos a una crítica, desde mi modesto punto de vista, precisamente al TC. ¿En qué sentido? En mi punto de vista personal. El TC dejó abierta la puerta ¿a qué? A cuestiones de confianza en general, ¿no es cierto? Ya, ¿qué pasa si es que Pedro Castillo, de ganar Perú Libre, presenta su proyecto de reforma constitucional y hace cuestión de confianza? Y se la deniega. Primero presenta uno, ¿no? Respecto a la Defensoría, se la deniega. Bacán. Entonces va por la del TC, cuestión de confianza, se la deniega. Bueno, según el TC, uno puede hacer cuestión de confianza por lo que sea, ¿no? Y formalmente hablando, yo sí lo podría vincular a las políticas públicas. Y eso genera, ¿qué cosa? Causal de disolución del Congreso, con la propia Constitución, que está ahí, sin necesidad de moverle un ápice, ¿no? Entonces, ese es el tema cuando no se ponen candados, cuando no se ponen límites a determinado tipo de instituciones o armas tan fuertes, tanto como las censuras o negatorias de cuestiones de confianza, como la disolución constitucional del Congreso. A determinado tipo de instituciones. Bien, interesante la apreciación final, José, con respecto a lo que puede ocurrir en el escenario electoral, segunda vuelta.
clarísimo, ¿no? Clarísima la posición. Agradecemos, José, por la aclaración. Esta parte final ha sido sumamente interesante, y también con el tema de Juntos por el Perú, que es un tema de destitución y que no va a variar el resultado. Esperemos que las cosas mejoren para Juntos por el Perú, porque la situación está bastante delicada. Muy bien, muchas gracias, sí. José. Si hubiera algún comentario adicional, Miguel Ángel. No, yo creo que está muy bien. El asunto es que lo primero que queda claro, la OMPE puede tener algún tipo de problema prácticamente de su liderazgo, de su jefe, y sigue un proceso paralelo, mientras sigue todo lo que corresponde a la segunda vuelta electoral. Es decir, por ese lado no hay de qué preocuparse. ¿O me he equivocado en la apreciación, mi querido doctor Naupari? El suelo está parejo para todos los electores y los partidos en contienda. Exacto, porque formalmente hablando, lo que ha hecho Juntos por el Perú es denunciarlo por falta grave, y eso tiene como consecuencia la destitución. No tiene un impacto en el ámbito electoral, porque no es competencia de la Junta Nacional de Justicia anular actos de la OMP, sino únicamente destituir por falta grave al jefe de la OMP. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias entonces, doctor Naupari, por su participación hoy en Ánfora 2021. Adelante, Néstor. Muy bien, sí, nos vamos a un corte comercial. Gracias, José, gracias por el esclarecimiento.